This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I testify my television, televise them telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Hello, I'm Chris Williamson. Hola, soy Chris Williamson y usted está viendo Palestina Desclasificada, donde exponemos la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo palestino ocupado ilegalmente. En el programa de hoy analizaremos si la creciente ansiedad de Israel por la posibilidad de que Egipto represente una amenaza existencial para la colonia sionista está justificada. En nuestro primer informe, Latifa Abuchakra analiza los esfuerzos de la entidad sionista por desmilitarizar sus fronteras ilícitas. ¿Ha cambiado la política sionista en la región de apoyar a los estados clientes a aspirar realmente a la desmilitarización total de sus supuestas fronteras? Desde el derrocamiento del Estado sirio respaldado por Israel, Israel ha llevado a cabo miles de ataques contra instalaciones militares sirias, lo que ha perjudicado al nuevo régimen vinculado a Daesh, que Israel ayudó a crear. Por supuesto, Golani y sus matones sectarios han permanecido básicamente en silencio sobre las incursiones sionistas y las violaciones de la soberanía siria. Los líderes israelíes han sido claros en que la tierra que han ocupado en Siria será anexada permanentemente y absorbida por la entidad sionista. También están empezando a surgir indicios de que el gran objetivo para Israel en este mapa, el cambio de política, será Egipto. El ex jefe del Estado Mayor israelí, Herzi Halevi, declaró públicamente: "Estamos preocupados por Egipto. Tienen un ejército muy avanzado y la situación podría volverse contra nosotros en cualquier momento". En 2011, el régimen cambió y estábamos al borde de ser atacados. El embajador israelí ante las Naciones Unidas, Danny Danon, también se quejó amargamente de la concentración militar egipcia en el Sinaí, anteriormente ocupado por Israel. Denunció que después del 7 de octubre, cualquier movilización egipcia debería hacer sonar las alarmas. Gastan cientos de millones de dólares en equipo militar moderno cada año, pero no tienen amenazas en sus fronteras. Danon dijo a una estación de radio israelí: "¿Por qué necesitan todos estos submarinos y tanques después del 7 de octubre? Esto debería hacer sonar las alarmas. Hemos aprendido la lección. Debemos vigilar de cerca a Egipto y prepararnos para cualquier escenario". También dijo que, a pesar del tratado de rendición entre Egipto e Israel, el Estado árabe todavía se opone culturalmente al sionismo. Esto quedó claro, por supuesto, en mayo de 2024, cuando un empresario israelí vinculado al Mossad, Ziv Kiper, que se encontraba en Alejandría, fue asesinado. El tirador apuntó con un arma a Kiper y anunció: "Shalom de parte de los niños de Gaza", antes de disparar 8 tiros al agente israelí. El grupo responsable se autodenominó Brigada Mohamed Salah, en honor al soldado egipcio que cruzó hacia la entidad sionista y mató a 3 policías israelíes en junio de 2023, antes de ser asesinado. El instinto antisionista todavía existe en el ejército egipcio e Israel tiene razón en temerlo. Como de costumbre, nos acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el académico crítico de Israel más destacado en el Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Zain de Estambul y es codirector del organismo de control de los grupos de presión Spin Watch. El colaborador invitado de hoy es Mick Napier, un socialista antirracista de toda la vida y fundador de la campaña escocesa de solidaridad con Palestina. Mick es el único escocés certificado libre de racismo por 2 tribunales escoceses después de luchar con éxito contra las tácticas de guerra sionistas. Sin embargo, apenas unas horas antes de grabar este programa, Mick fue arrestado por oficiales del servicio de la policía escocesa por presunto discurso de odio tras una denuncia maliciosa de Sami Estein, el presidente de los Amigos de Israel de Glasgow. Así que estoy particularmente contento de que Mick haya podido unirse a nosotros. Bienvenido al programa, David.
¿Qué opinas de estas tensiones a las que se hace referencia en el informe? Bueno, no está muy claro qué va a pasar en el corto y mediano plazo. Hemos visto a los israelíes retirarse del Líbano de partes que no pensábamos que se retirarían. De hecho, partes que visité posteriormente, incluida Marun el-Ras, que es una gran colina que domina la frontera de la Palestina ocupada. Así que uno pensaría que no querían abandonar un lugar como ese, que es estratégicamente muy valioso. Ahora, les quedan 5 puntos en el Líbano, que son los únicos 5 puntos. Al parecer, Estados Unidos ha dicho que pueden quedarse allí, lo que por supuesto es una violación del alto el fuego. Así que se han retirado casi por completo, pero siguen en esos 5 puntos, lo que es problemático. Están avanzando hacia Siria de nuevo, hacia Damasco. Ha habido todo tipo de tensiones allí entre los drusos y los israelíes. Algunos de los drusos están del lado israelí, otros no. Ahí hay ese tipo de tensiones. Están tratando de avanzar hacia Damasco. Se ha dicho que en realidad están tratando de apoderarse de todo Siria. Y la pregunta es, si están tratando de mantener a los rusos allí para disuadir a Erdogan de invadir, lo que por supuesto no va a suceder. Y luego, por supuesto, en el sur de Egipto, por supuesto, el mismo tipo de tensiones. Quiero decir, no está muy claro qué va a pasar. Como lo deja claro el informe, algunas de las cosas que han sucedido sugieren que podría ser un futuro muy negativo, pero otros sugieren, por supuesto, que hay claramente gente en el ejército egipcio que está desesperada por enfrentarse a los sionistas. Bien, Mick, ¿crees que es probable que Israel intente arrebatarle el Sinaí a Egipto en pos del proyecto del Gran Israel? Está en juego. Creo que es solo una cuestión de tiempo, y eso tiene que ser calculado cuidadosamente por Israel en términos de sus relaciones con Washington. Pero Israel tiene la expansión incorporada en su ADN. Ellos ven la situación en el Sinaí, donde hay resistencias e insurrecciones contra el régimen egipcio, como una presión para que Egipto se movilice hacia esa zona, y están muy preocupados por el ejército israelí. Es el único ejército árabe en este momento, lo que plantea una amenaza considerable para Israel si el régimen fuera derrocado y esas armas y ese poder militar pasaran a otras manos egipcias. Así que sí, creo que Israel está asustado, está preocupado y le gustaría adelantarse a esa posibilidad expandiéndose hacia el Sinaí. David, ¿qué más puedes decir sobre Mohamed Salah? Ya sabes, el soldado egipcio que fue mencionado en el informe de la TIFA. Bueno, esa es una señal de que, debe ser extraordinariamente difícil para el ejército egipcio en la frontera. Se les ha ordenado no apoyar a los palestinos. De hecho, se les ha ordenado que detengan la entrada de ayuda y alimentos, que es lo que realmente no deberían estar haciendo. Podrían insistir en que eso pase a través de su frontera. Deberían estar haciéndolo y deberían hacerlo, pero obviamente hay muchos en el ejército egipcio que estarían dispuestos a ir a atacar a los sionistas, a enfrentarse a ellos, pero por supuesto sus jefes están diciendo que no pueden hacer eso. Así que mire, no es de extrañar que algunos como Mohamed Salah hiciera lo que hizo. Y por supuesto, ha habido otros casos como ese, por ejemplo en Jordania, y ha habido un nuevo grupo en Bahrein. Así que hay todo tipo de tensiones dentro de esos países de Asia Occidental. Y luego en Egipto, donde claramente hay un apoyo masivo a los palestinos. Pero los gobiernos en el poder están reprimiendo toda resistencia y toda oposición, incluso las manifestaciones en las calles. ¿A qué cree usted que se debe entonces el hecho de que, ya sabe, en ese régimen sí parece que los sionistas están en su bolsillo? ¿Cómo es posible? Bueno, ese era el objetivo del golpe, ¿no? Quiero decir, Estados Unidos organizó un golpe para que no hubiera ninguna amenaza para Israel, porque pensaban que Morsi podría ser una amenaza potencial. Por eso lo arrestaron. No sé si era una amenaza real o no, pero eso era lo que les preocupaba. Es verdad, es lo mismo. Pero, Mick, ¿cuál es tu interpretación de la postura del presidente egipcio al-Sisi en relación con el genocidio en Gaza? Al igual que la participación del gobierno británico en el genocidio, una participación tan fuerte es como un ácido que corroe el apoyo a las figuras políticas aquí en Gran Bretaña. La misma situación se da en Egipto. Es una vergüenza amarga. Es algo que los egipcios tienen que tragar debido a la naturaleza extremadamente represiva del régimen.
pero el papel de al-Sisi es el de coautor del asedio. Ha estado involucrado directamente en el genocidio durante mucho tiempo, coordinándose con Israel y manteniendo las fronteras selladas, lo que le permitió a Israel cortar la ayuda humanitaria básica, por ejemplo, alimentos y medicinas. Así que su papel es lamentable, vergonzoso, y así lo ve la población egipcia. Y quién sabe, pero sin duda es un ácido que corroe la tolerancia de los egipcios hacia este régimen brutal, aliado del genocida Israel. David, quiero decir que Latifa también mencionó el asesinato del agente israelí Zip Kipper en Alejandría. ¿Qué sabes de esa operación? Bueno, esa fue una operación que cuando él estaba se decía que este tipo era un turista. Por supuesto, más tarde resultó que era un agente del Mossad. Y el tipo se le acercó y le dijo, Shalom, de parte de los niños de Gaza. Quiero decir, ha habido ese tipo de operaciones que obviamente son muy peligrosas para la gente que las lleva a cabo. Pero ya sabes, es asombroso. Realmente, que no haya habido más operaciones de ese tipo. Quiero decir, ha habido algunas, como mencioné antes, por ejemplo en Jordania, y donde hubo un ataque al otro lado de la frontera. Pero ya sabes, nos enfrentamos al horror absoluto de lo que está sucediendo al otro lado de la frontera, del desierto del Sinaí, y nadie está haciendo nada al respecto, aparte de alguna de estas raras almas valientes. En realidad no, es una situación realmente extraña, ¿no es cierto? Tenemos un país que estuvo en guerra con Israel hace 50 años y que es tan cómplice. Quiero decir, es verdad, casi todos los países de Asia Occidental son cómplices. Son dictaduras cómplices de los sionistas. Lo único que tenemos son países que tienen una conciencia y una filosofía de resistencia. Siria ya no lo era. Líbano todavía. Hezbollah existe en Irak. En Yemen, por supuesto. Y luego está Irán. Y solo esos países han hecho algo para apoyar a los palestinos. Bueno, Mick, ¿crees entonces que Israel debe de temer a Egipto? Fuentes confiables afirman que era tal el miedo a la derrota que estaban dispuestos a usar armas nucleares en el Sinaí contra Egipto. De modo que ese miedo todavía está ahí en la memoria colectiva del alto mando militar y no consideran que el régimen sea estable. Es un socio en este momento del proyecto sionista, pero no lo consideran un régimen estable en el futuro. Y, de hecho, el Banco Mundial publicó recientemente sus informes periódicos sobre la estabilidad del régimen y están señalando problemas. Y en esa situación, lo que los estadounidenses llamaron contraataque en Afganistán y contraataque después de apoyar a elementos de Al-Qaeda y el ISIS en el pasado, donde las armas y el poder cayeron en manos de elementos que eran hostiles a Washington, Israel teme lo mismo. Así que sí, tienen un miedo real. Y como saben, este es un régimen de 7 millones, posiblemente solo 6 millones de judíos sionistas en Israel, rodeados por cientos de millones de árabes que saben cómo es el régimen, que saben que es un régimen racista contra los árabes y que nunca podrá evolucionar hacia otra cosa, y que por lo tanto son muy, muy hostiles a ese régimen. Israel lo sabe y lo teme. Bueno, nuestro próximo informe considera la relación actual entre Egipto e Israel. Parece que hay una confusión en las relaciones entre Israel y Egipto, ya que el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, ha declarado públicamente que Egipto está construyendo bases militares ofensivas y nosotros hemos hecho la vista gorda durante mucho tiempo. Pero esto continúa, es una clara violación, es un tema que plantearemos en un futuro próximo. En un curioso giro a los acontecimientos, el video de estos comentarios fue eliminado de Internet por las páginas del gobierno israelí. El general de brigada Itamar Ben-Chain, comandante de la 80ª División de las Fuerzas de Ocupación Israelíes, ha asegurado a los israelíes que viven cerca de la frontera con Egipto que no tienen por qué tener miedo. Una grabación de sus comentarios se filtró al sitio web del periódico israelí Ynet. Dijo que no nos estamos preparando para el escenario en el que el ejército egipcio lance un ataque en esta zona porque no creemos que sea un escenario realista en el futuro inmediato.
aunque hay rumores de una concentración militar egipcia en el Sinaí, ya sea por impedir que los palestinos escapen de Gaza o para repeler una incursión sionista. No está claro si esta concentración militar se ha producido realmente. Según el acuerdo de rendición egipcio-israelí, la coordinación para la movilización de tanques egipcios al Sinaí debe realizarse con la base de la Fuerza Multinacional y de observadores allí, también conocido como MFO. Estos suman 1.100 soldados y casi el 50% son soldados estadounidenses. En 2024 surgieron imágenes del gobierno egipcio aparentemente construyendo campos de internamiento, posiblemente para contener a los palestinos si se los expulsa de Gaza. Esto dio lugar a rumores de que estaban haciendo preparativos en el lado egipcio para absorber a los palestinos y facilitar la anexión de Gaza por parte de Israel. La posición de Egipto y la guerra sionista por el Gran Israel todavía no está clara. David, ¿cómo crees que deberíamos interpretar que soldados estadounidenses se encuentren actualmente en el Sinaí, justo al lado de Gaza, como parte de una especie de fuerza multinacional? Bueno, sería muy difícil para los estadounidenses convertirlos en soldados en el terreno, pero por supuesto es una ventana de inteligencia que muestra todo ese proceso. Pero mire, esto es confuso. No está claro qué va a pasar. El informe no menciona la declaración que hicieron los egipcios cuando Netanyahu y Trump propusieron expulsar a los habitantes de Gaza hacia el territorio de Estados Unidos, que Estados Unidos tomaría posesión y haría departamento frente al mar, e inmediatamente los egipcios dijeron, bajo ninguna circunstancia haremos eso. Así que eso es una indicación realmente de que no va a ser fácil que eso suceda. Y parece que, sea cual sea el caso sobre estos supuestos campamentos o la supuesta acumulación militar, en realidad es poco probable que los egipcios acepten esto, y podría ser que estén dispuestos a defenderse si hubiera una incursión. Por supuesto, los israelíes quieren alertarlos, quieren construir el Gran Israel que incluiría el Sinaí, que ocuparon anteriormente. Por supuesto, lo recordarán, y quieren construir en el norte y en otros lugares también. Quieren adentrarse más en Siria, y lo que están haciendo. Han sido expulsados de casi todo el Líbano, lo cual no estaba en sus planes. Así que, por supuesto, quieren hacerlo, y por supuesto, podría darse el caso de que se dieran circunstancias en las que Egipto se viera obligado a defenderse, incluso a riesgo de disgustar a Estados Unidos. ¿Crees que está impulsando entonces lo que parece ser una especie de creciente beligerancia dentro de las autoridades egipcias, dado que han sido tan cómplices de la entidad sionista? Bueno, eso parece, pero creo que lo que estamos viendo es que los sionistas están presionando todos los botones para ver hacia dónde pueden ir a continuación, y han presionado algunos botones y han tenido que retroceder en otros lugares, considerando que todavía están avanzando, así que están tratando de encontrar la mejor manera de robar las tierras de otras personas. Sí, por supuesto. Bueno, Mick, ¿qué opinas de estos comentarios del embajador israelí en Estados Unidos que luego fueron borrados? Creo que se refiere a las observaciones de que Israel tendría que tomar medidas no específicas contra la acumulación de tropas en Egipto. Las relaciones de Israel con sus regímenes, con los regímenes árabes y sus fronteras. Bueno, el Líbano es un caso especial, donde la resistencia las paralizó. Pero tanto en Jordania como en Israel tienen relaciones con esos regímenes, pero no creen que esos regímenes perduren en el futuro significativo. Podrían hacerlo. Mubarak fue derrocado. Al-Sisi podría ser derrocado, y por eso Israel utiliza esos regímenes, pero siempre está dispuesto a actuar contra ellos, porque teme por encima de todo a un régimen popular que sea democráticamente responsable de algún modo. Bueno, David, como acabamos de escuchar en nuestro informe, el comandante de las fuerzas de ocupación israelíes, la división número 80, el general de brigada Chaim, posteriormente intentó tranquilizar a los colonos sionistas que viven en la frontera con Egipto. ¿A quién crees que deberíamos creer? Bueno, no creo que haya que creer a ninguno de estos portavoces sionistas, pero es evidente que el militar quiere tranquilizar a la gente de las colonias, del kibutz,
Porque por supuesto tienen un verdadero problema con la oposición. Es decir, incluso ha habido combates dentro del Parlamento israelí. Se están desmembrando, lo que por supuesto, en cierto modo es fantástico, pero no es genial en términos políticos. Así que eso es un problema. Pero también es evidente que la cuestión de fomentar la idea de que podría haber un conflicto con Egipto no es lo que quiere el régimen sionista. Por eso eliminarían el material. Piensen o no que realmente existe una amenaza. ¿Quién sabe? Pero no querrían fomentar esa idea, porque por supuesto fomentar esa idea sin duda llevaría a los egipcios a tener un mayor desarrollo militar. Así que en cualquier caso se trata de mover las palancas de la opinión pública dentro de la colonia y de hecho de la opinión internacional. Así que no puedes depender de ninguno de los puntos de vista. Bueno, Mick, ¿hacia dónde crees que se dirigen las maniobras de Israel en Siria? Bueno, Dios lo sabe. Ellos dieron la bienvenida al derrocamiento de Al-Assad, a pesar de que la frontera entre Israel y Siria había estado en silencio durante muchas décadas. Trajeron a estos elementos, que se originaron en Al-Qaeda y Daesh en el pasado, y están tratando de experimentar un cambio de imagen. Pero el problema es que cualquier régimen en Siria que sea responsable de alguna manera ante su pueblo, tiene que responder a la ocupación y expansión israelíes. Entonces, dado que Israel devastó, aprovecharon la oportunidad de la caída del régimen de Al-Assad para destruir gran parte de él, que prácticamente toda su capacidad militar. Ahora se enfrentan a un problema porque en ese vacío, quién sabe qué elementos llegarán al poder, y creo que Israel, quiero decir, hay una regla básica. Israel prefiere y necesita vecinos árabes clientes débiles y devastados. No los tiene. Puede que ya los tengan en Siria. Ciertamente, el régimen está haciendo ruido terrible sobre que no tienen una supuesta, entre comillas, excusa para luchar contra Israel. No tienen ningún problema con Israel. Parecen estar preparados para vivir junto a Israel en una relación de lo más humillante. Pero es inestable y creo que Israel también teme esa inestabilidad, por lo que no sabe qué fuerzas políticas saldrán victoriosas en la inestabilidad actual en Israel y Siria. Y eso es un temor, porque si surge algún régimen en sus fronteras similar a la resistencia de Hezbollah en el Líbano, esto sería un gran peligro para Israel. Solo puede sobrevivir como una pequeña minoría de un puñado de millones de personas en la región si sus vecinos tienen miedo o de alguna u otra manera no pueden desafiar sus crímenes. Bien, David, ¿qué crees que quieren decir entonces los israelíes cuando dicen que el gobierno de Morsi casi los atacará? Bueno, como recordarán, en 2012 Morsi envió al primer ministro de Egipto a Gaza, y los sionistas afirmaron que el gobierno estaba coordinando sus acciones con la resistencia palestina, con Hamas y con Hezbollah. Por eso dicen que fue arrestado. Bien. Mick, ¿se podría decir que al-Sisi llegó al poder para proteger a Israel? Oh, absolutely. Absolutely. Oh, sí. No estoy seguro de que haya llegado al poder específicamente con ese propósito, pero esa es, sin duda, una de sus funciones, porque Israel ha demostrado que no es muy bueno ganando guerras. Recientemente, es bueno atacando a Siria y devastando su ejército, pero Israel no podría sobrevivir en su forma actual sin la protección de los regímenes de Amán, Jordania, el Cairo, Arabia Saudí y el Golfo también, que lo han ayudado a superar los ataques a los barcos por parte de la resistencia en Yemen en solidaridad con Gaza. Israel no pudo derrotar a la resistencia en el Líbano, no pudo derrotar a la resistencia en Gaza, y sin el mosaico de regímenes árabes que son dóciles y realmente apoyan el comportamiento criminal israelí, Israel no podría sobrevivir en su forma actual. Estaría mucho más debilitado. Bueno, me temo que ya no nos queda tiempo, así que gracias por sintonizarnos y gracias a nuestro invitado Mick Napier y por supuesto a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Recuerden, pueden seguir el programa en X, Facebook, Rumble y Telegram, donde publicamos clips y actualizaciones regulares. Y les recuerdo, como siempre, que si comparten nuestro contenido en sus plataformas de redes sociales, pueden contribuir a contrarrestar la propaganda pro-Israel de los medios corporativos. Bien, nos despedimos hasta la próxima semana con una nueva entrega de Palestina Desclasificada. This is Chris Williamson saying bye for now.